Aitana, te hago una breve presentación y de todas formas, como ahora Miriam está colgando el enlace en la web, pues ya se irá conectando más gente, ¿vale? Aitana es profe de inglés en secundaria en Valencia. Vivió en Sheffield con Celia, que es la otra chica que lleva el Instagram de Creatarials. Le apasiona la literatura, la educación, el hecho de hablar por hablar y el arte. Y se considera un culo inquieto. Aitana, gracias por haber estado con nosotras esta tarde. Pues muchas gracias a vosotras por toda la organización y, bueno, por todo lo que habéis hecho en este y en las pasadas Happy Days. Así que nada, ¿voy al lío? Venga. Vale, pues me salto esta diapositiva de presentación y, bueno, aquí os resumo un poco de qué voy a hablar esta tarde. Voy a poner el cronómetro porque, como ya os he dicho, me encanta charrar y me pongo a hablar y no tengo final. Bien. Vale, primero una intro muy breve al feminismo, pero no en sí una explicación muy densa, sino una introducción breve. Luego os presentaré de dónde nace mi idea y luego cómo tratar el feminismo en el aula. Para mí no es tratar el feminismo de una manera directa como tal, no impartir de vamos a hablar de feminismo y os voy a dar una clase magistral de qué es el feminismo. No, para mí es todo algo más inductivo. Entonces, veremos algunas ideas. Luego, como ya os he comentado y ha comentado Marta, la lectura desde una perspectiva feminista, actividades de lectura en los 4 niveles de la ESO. Y bien, algunas ideas que hemos llevado a cabo, otras que tenéis post en nuestro Instagram, en el blog y demás. Y después otras ideas para actividades multinivel. Esto quiere decir que son actividades que podéis adaptar al curso que queráis. Bien, pues lo primero, os traigo una cita de Words and Their Meanings y, bueno, si queréis leerla o la leo con vosotros, dice: "The old idea that words possess a magical powers is false, but its falsity is the distortion of a very important truth. Words do have a magical effect, but not in the way that magicians supposed, and not on the objects they were trying to influence. Words are magical in the way they affect the minds of those who use them." Entonces, quería empezar con esta frase tan maravillosa porque para todo el profesorado de lenguas debemos de ser muy conscientes de que no solo enseñamos un idioma, no solo enseñamos estructuras ni contenidos, sino que el hecho de utilizar las palabras y cómo las utilizamos dicen mucho de las personas que somos. Por ejemplo, cuando tratamos la lectura, yo a mi alumnado siempre intento hacer no el típico examen, ¿no?, en el que contestas preguntas sobre el texto, sino algo más crítico, en el sentido de que a través de las palabras considero que estas personas aprenden un idioma para que a través de esas palabras puedan expresar sus valores, sus intereses, en fin, su personalidad, cómo son, cómo ven el mundo, que no hay nada, entre comillas, que esté bien ni que esté mal, ¿no? Entendedme en lo que quiero decir esto, pero que simplemente en el uso de las palabras encontramos nuestra personalidad, encontramos nuestra manera de ser. Es que la perra me está mordiendo, Lima, perdón. Bien, entonces, Cosas del que directo. yo creo que sí, que me está comiendo las zapatillas. Bueno, que las palabras en sí que son Perdona, mágicas. Aitana, ya está todo publicado, ¿vale? Vale, genial, gracias. De nada. ¿Por dónde iba? Ah, sí. Que las palabras que utilizamos que son mágicas y que tienen un efecto súper grande en nuestro alumnado. Creo que debemos empoderar nuestra asignatura, nuestro papel, ¿no?, en el aula, siempre desde el punto de vista de, yo creo en la educación student-centered, ¿no? Pero que el uso de las palabras y de cómo las vamos a utilizar va a hacer mucho. Entonces, aquí es donde presentamos qué es el feminismo y de qué trata todo esto. Vale.
En caso de actividades como el 25N, yo no es que llegue a una clase y diga vamos a hablar de feminismo, ¿no? Pero en actividades como el 25N, que igual sí que entramos más en detalle, pues sí que tiene la típica persona, típico alumno o alumna que te dice, ¿qué es esto? Pues bien, el feminismo, yo siempre digo que es el principio de igualdad, no es uno es más que otro, ¿no? Entonces, claro, siempre te dicen, ¿es esto lo mismo que el machismo? Pues no, no es el contrario, sino es una igualdad en derechos de mujeres y de hombres. Es un movimiento de lucha para la realización efectiva de los órdenes del feminismo. Entonces, ¿cómo vamos a presentar esto? Vale, os cuento primero mi idea, ¿no? ¿De dónde nace mi idea? Lima, por favor. Bien, en directo. Bien, mi idea nace en las oposiciones. Yo utilicé el libro de Good Night Stories for Rebel Girls, ¿no? Porque cuando empiezas a opositar y empiezas a pensar en la programación didáctica, todo es darle vueltas a cuál va a ser mi hilo conductor. A mí eso me supuso un gran calentamiento de cabeza, ¿no? Pero cogí un libro que era sencillo, no quería complicarme tampoco en libros demasiado densos o que pudieran ser complicados a la hora de trabajarlos. Incluso, por ejemplo, tengo aquí uno de Rupi, que veremos luego. Me planteé utilizar a Rupi, pero decidí utilizar Good Night Stories for Rebel Girls. ¿Por qué? Porque nos cuenta las historias con ilustraciones de muchísimas, muchísimas, muchísimas mujeres que han hecho historia, han hecho parte de nuestra cultura y, en fin, me encantó ya no solo por las ilustraciones, sino porque el contenido en sí de las historias es genial. O sea, es que es buenísimo porque digamos que para niveles bajitos de la ESO es el típico writing que necesitamos cuando pensamos en escribir una biografía. Muy completo, esquematizado y, en fin, genial. Me gustó mucho el libro y entonces me paré a pensar en cómo organizar mi unidad didáctica, ¿no? Me voy a extender un poco aquí porque sé que hay gente que le interesa el tema de las OPOs, ¿no? Y entonces, cuando quise empezar a plantearme cada sesión, dije, vale, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a hacerme una checklist, ¿no? No sé si la podéis ver, ¿no? Pero al principio de cada unidad tenía una checklist con los contenidos que iba a tratar la unidad, ¿no? Hacía un poco de specific contents, ¿no? Para la unidad, un poquito de, pues, los textos, la gramática. Bien, en fin, sobre contenidos. Pero claro, yo en esto me basaba un poco también en contenidos generales, en lo que trata el libro en sí. Entonces, contenidos generales. Claro, me paré a pensar y dije, vale, ¿sabes quién es Barack Obama? Entonces te ponía tres caritas ahí, no sé si lo podéis ver bien, pero bueno, ponía tres caritas porque, en fin, todo el mundo conoce a Barack Obama, ¿no? Pero, ¿sabes quién es Julie Payette? Y si no pusiera Barack Obama, podría poner Washington. ¿Sabemos quién son? Entonces, de aquí nace mi idea de decir, estas personas han sido, no vamos a decir apartadas, ¿no? Pero es que al final los libros de texto que utilizamos nos van al contenido más general y nunca entramos en detalle en estas mujeres que son, vamos, increíblemente importantes en nuestra historia. Entonces, a partir de aquí, quise darle un enfoque feminista, sí, tratando Barack Obama, tratando Washington, pero también tratando a Julie Payette, en el caso del arte, pues, por ejemplo, Artemisa Gentileschi, porque sí, Frida Kahlo sabemos quién es, pero Artemisa Gentileschi no todo el alumnado sabe quién es, ¿no? Entonces, de aquí salió la idea. Entonces, para trabajar esto en clase, si queremos introducir tema feminismo, os traigo algunas ideas. La primera de las ideas es para primer ciclo y, bueno, esto es una actividad que se me ocurrió en base al 25N, pero vamos, yo creo que se puede trabajar en cualquier momento. Por ejemplo, a la hora de trabajar el writing o de trabajar la comprensión oral, ¿no? Entonces, en esta actividad es una lectura que la podemos hacer tanto como lectura como tal, en la que hagamos preguntas. Entonces, esto se puede hacer de una manera. La lectura. Cogemos el texto, ¿no? Y entonces yo lo que suelo hacer en este caso es que empieza a leer alguien de clase y en un momento paramos y tapamos lo que estamos leyendo. Entonces, para asegurarnos de que a la vez que leemos nos vamos enterando, hago algunas preguntas, pero preguntas al aire. Por ejemplo, para elegir a todo el alumnado de manera aleatoria completamente, lo que hago es que utilizo Idoceo, como hemos visto en el webinar anterior,
donde sale la plantilla de alumnos, ¿no? Que está toda la plantilla del plano de la clase, hay una opción que hay unos dados y te dice en voz alta los nombres de todas las personas que hay en el aula. Y así evitas que no se repitan, porque, claro, te dice los nombres en círculo y no se repiten hasta que el círculo no está completo. Entonces es súper guay, porque pues igual leemos un párrafo, tapamos y pues por eso pues pueden obtener un punto positivo. Es una manera de hacer el reading mucho más amena. Yo he probado a hacerlo tanto en primero de la ESO como en cuarto de la ESO y no sé por qué motivo, no sé si es por el tema de los positivos, no sé si es por ver el nombre en la pizarra, es una actividad que se hace súper amena y vamos, a todos les acaban cantando. Y luego la otra es el dictado. Que bien, pues al final no deja de ser un dictado y luego, bien, comentar de una manera pues oral, por ejemplo, lo que hemos leído o dictar en grupos, sino que dar pues una pieza de texto a diferentes personas de la clase y que salgan y lo vayan leyendo para así trabajar también la pronunciación, a la vez que trabajamos contenido. Para segundo ciclo, algo un poquito más complicado. Chimamanda Ngozi Adichie, perdonad si lo he pronunciado súper mal, en una ponencia de Ted Euston sobre su mini libro, que supongo que lo conoceréis, de Why Should All Be Feminists. Es un vídeo que dura aproximadamente una media hora y yo, por ejemplo, les recomiendo poner en partes. Verlo no del tirón, porque al final no es una película, pero igual pues verlo en 2 días, ir introduciendo actividades orales. A mí me gusta que bien, pues cuando lo vamos parando, pues por ejemplo ver la mitad del vídeo, parar y hacer igual preguntas de comprensión o incluso generar un poco de debate, no. Lo que quiero decir es de comentarios, ¿no? Un poco que sea algo guiado, algo de, pues, ella en el momento que habla de tal, ¿por qué creéis que comenta esto, ¿no? Y que a partir de aquí se vaya generando un ambiente de, pues, simplemente comentarios, diferentes opiniones y siempre respetuosas, pero nunca un debate, sino comentarlo, hacer incluso preguntas de comprehension. Yo hice preguntas, por ejemplo, en este caso, en el que incluía algo de vocabulario, pero este vídeo os lo recomiendo mucho porque es un vídeo en contenido genial y luego aparte practicamos diferentes acentos del inglés y se entiende perfectamente. Es un vídeo en el que habla bastante pausado, o sea, el discurso es bastante lento, no es rápido porque enseguida pues los listenings del examen, ¡ay, qué rápido va!, ¿no? Pero aquí en este caso habla bastante lento y es muy, muy guay este vídeo, os lo recomiendo. Luego también hay otro que os recomiendo para segundo ciclo, que podéis utilizarlo de la misma manera. De este, por ejemplo, yo no tengo preguntas, pero lo he visto y me parece bastante guay, que es el de Michael Kimmel en The Woman 2015, el de Why Gender Equality is Good for Everyone. Está bastante guay, pues porque nos da una perspectiva diferente, así como el anterior, el de Chimamanda, empieza pues con una anécdota, ¿no? De pues cómo una de sus amigas le empieza a llamar feminista por primera vez. Este es más corto y es una perspectiva totalmente diferente, pero os lo recomiendo igual, cualquiera de las dos. Por ejemplo, para una clase yo creo que, o sea, para una sesión es suficiente. En cambio, el otro yo sí que lo dividiría en 2 partes, pero cualquiera de los dos es súper válido. Más cositas. Miss Ariadne compartió este juego, que son un juego de flashcards, que se llama What is Feminism About? Tiene 9 preguntas sobre el concepto de feminismo, 9 preguntas sobre famous feminists y 9 preguntas sobre, bueno, facts, ¿no? Entonces, me pareció un juego muy chulo. Ella lo compartió para el 25N y, bueno, me lo envió y os lo quiero recomendar porque me gusta bastante. O sea, es un juego que para imprimir está súper guay porque ella ha hecho las preguntas, como lo podéis ver en uno de los 2 teléfonos, ¿no? Ha hecho las preguntas por un lado y luego por la parte de atrás tiene un imprimible, entonces se imprime la otra cara de manera pues que no transparenta. Está muy chulo y se puede hacer pues tipo tabú en clase.
vamos, está muy, muy guay, pues para trabajar el tema feminismo o como para introducir alguna de las actividades que he presentado anteriormente, porque es un juego que pues se juega rápido y puedes ir repitiéndolo, ¿no? Gastar, pues, por ejemplo, 3 tarjetas al principio de la clase y al día siguiente repetir una de ellas y quien se acuerde, pues darle un punto positivo. Creo que está muy guay. Ella me ha comentado que si os interesa, es un PDF que tiene unas 56 páginas. Me ha dicho que le podéis escribir y escribiéndole y compartiendo la historia, si no me equivoco. Bueno, escribidle a ella, seguidla, escribidle y ella os dirá cómo conseguirlo. Porque el tema de compartir en vuestras historias creo que me dijo que era algo un poco opcional. Pero si le escribís y le seguís, ella seguro os lo manda y está muy, muy guay. Y para introducir el tema, ya os digo, muy chulo. Además, con preguntas, Beyoncé nos aparece por ahí, está muy guay. Entonces, vamos al lío. A la lectura desde una perspectiva feminista. Vale. Vi un vídeo en The Economist que hablaba sobre sexism and the English language, ¿no? Entonces, esto me trae un poco la idea, os lo voy a comentar a modo de preface sobre las actividades que os traigo después. ¿Vale? Entonces, nos comentaba que habían, bueno, históricamente, este escritor, Ben Blatt, había analizado verbos que se asociaban a pronombres, ¿no? Se asociaba a she o a he. Entonces, a she, por ejemplo, aparecían verbos asociados como shivered, wept, screamed, murmured, married, y a he aparecían verbos asociados como muttered, grinned, shouted, chuckled or killed. Bien, parece una chorrada, ¿no? Porque dices, uy, verbos asociados, pero bueno, lo que os comentaba antes y con lo que había introducido todo este webinar, ¿no? Que es con Aldous Huxley, es que para mí las palabras ya no es que tengan algo mágico, sino es que las palabras tienen esa capacidad, ¿no? Ese poder de introducir en nosotros ideas y conceptos que muchas veces son erróneos. Entonces, ¿qué decimos? Pues bueno, leemos Gulliver, por ejemplo, en primero de la ESO, sí, pero a la vez que estamos leyendo, no estamos leyendo simplemente una trama. A veces, simplemente el hecho de que un verbo se asocie a un pronombre o a un sujeto nos hace asumir estereotipos y nos hace asumir cosas que no son ciertas. Y en este sentido, al final nosotros trabajamos con adolescentes, con personas que están creando una opinión y están como en el centro de un mundo que está su casa, está la escuela, está su grupo de iguales y la escuela forma un peso muy importante. Entonces, si a la vez que trabajamos, por ejemplo, una lectura, no trabajamos el pensamiento crítico, creo que la balanza se descompensa. Este vídeo os recomiendo verlo a nivel curiosidad y nada, echadle un vistazo, pero simplemente para reflexionar un poco. Yo os lo traigo así como, bueno, introducción a todo lo que ahora os voy a contar, pero desde luego es muy interesante. Vale, para primero de la ESO, que ya os he sacado aquí el libro, Gulliver Travels, es un libro que, bueno, seguramente muchas de vosotras ya lo conocéis y, bueno, yo lo estoy utilizando este año, es el que se ha decidido para el primer trimestre, sí, si lo acabo de leer ahora, yo no sé qué pienso yo, trimestre, semestre. Bueno, el primer trimestre lo hemos leído en primero de la ESO y me parece, bueno, es un libro muy divertido que en general, pues con lo de los gigantes, los enanitos, bueno, pues al alumnado de primero de la ESO le chifla. Pero, ¿qué hay de los papeles femeninos en esta historia? Pues tienen como un segundo plano, pero total. O sea, tú estás leyendo el libro, bien, y Gulliver, el rey de Lilliput y poco más, ¿no? O sea, me estoy quedando muy en lo básico, no nos tomemos esto al pie de la letra. Pero, por ejemplo, cuando empezamos a leer el libro, llegamos al capítulo 1, pues aquí nos sale, por ejemplo, la mujer de Gulliver, que bien sí tiene un papel pues secundario en este capítulo, tampoco es que aparezca demasiado, luego nos aparece la reina de Lilliput
que la reina de Lilliput bien aparece pues como una histérica, ¿no? Porque se pega a fuego el castillo, Gulliver la moja y lo único que dice es que, madre mía, me has salvado y encima me has tirado un montón de agua. ¿Qué has hecho? Mira mi pelo y mira mi precioso vestido. ¿Sabes? Me has mojado, qué desastre, qué despropósito. Luego nos aparece también la reina de Brobdingnag y Gimbela, que Gimbela sí que es verdad que tiene un papel más fuerte, pero bueno, al final es un papel también un poco en segundo plano de su padre. Pero qué bien, a ver, la historia original es la historia original. Quiero decir, no la estoy criticando ni la quiero cambiar. Ahora sí, os traigo las tareas para alterar un poco esto. Ya que no aparecen demasiado en el libro, pues tenemos, ya os digo, a mí no me gusta hacer exámenes escritos de completa los huecos y haz círculos porque, pues no. Al final, pues un 64%, si no me equivoco. Enrique Heral decía el otro día en una ponencia que el 64% del profesorado hace exámenes de este tipo y al final es lo que pues al final a nuestro alumnado se le quita un poco las ganas de la lectura, ¿no? Porque te tienes que leer un libro o te lo tienes que estudiar para hacer un examen, ¿no? Entonces, yo en el examen me gusta que escriban, sí, sin tener nada delante, pues que escriban una historia inventada. Entonces es una writing task. Yo para primero de la ESO lo que voy a hacer es les voy a dar estos 4 personajes y se van a inventar una historia, van a añadir un capítulo extra al libro en el que una de estas personas es la protagonista. Ahora, aquí hay total libertad. Ellos pueden inventarse totalmente lo que quieran decir y pueden añadir el capítulo en cualquier punto del libro, pero una de estas personas es la protagonista. Entonces, es guay porque, bien, Gulliver aparece, pero vamos a darle un capítulo a una de estas chicas. Entonces, como os decía, esto es un poco inductivo. No les voy a introducir el día que vamos a hacer el examen, que por ejemplo es este lunes. Yo no les voy a introducir qué es el feminismo, ¿no? Pero vamos a trabajar de manera inductiva una actividad con perspectiva feminista y perspectiva de género, ¿no? Y luego también tenemos otra tarea que le he llamado Anonymous, que es un cuento hecho por mí. Bueno, en esta época ya sabéis que, bueno, muchas de las autoras, mujeres, escribían con un sobrenombre o bajo el concepto de anónimo, ¿no? Porque no era algo que una mujer, pues, se supone que hacía, ¿no? Entonces, también haremos un día en clase, escribiremos un cuento firmado como anónimo. Y entonces, el resto del alumnado pues decidirá quién ha escrito el cuento pues que haya sido mejor valorado y entonces ahí sí que introduciré un poco este tema, que bueno, lo podéis introducir o no lo podéis introducir, esto es una tarea extra, una tarea que podéis hacer en cualquier otro momento, pero a mí me parece una buena idea pues una vez acabe la evaluación, que ya hemos acabado un poquito con este tema de exámenes y demás, pues hacer tipo un concurso y que conozcan un poco pues también la situación pues de las mujeres en esta época, ¿no? Siempre está bien tener este tipo de actividades y luego pues tener igual pues un poco un coloquio o un poco una charla de ellos qué piensan, de si eso pasará hoy en día, en fin. Estas son las ideas para primero de la ESO. Luego, para segundo de la ESO, el libro no lo tengo yo, vale, no he cambiado el título, bien, era un poco, bien, los duplicados. No es Gulliver Travels, sino lo he puesto aquí abajo, no sé por qué. El libro lo tiene Celia, que es Great Women Who by Kate Plancourt. Vale, este libro es similar al que os he enseñado de Good Night Stories, pero este es ilustrado y tiene, bueno, así como el de Good Night Stories for Rebel Girls, tengo aquí una imagen que os puedo enseñar por si alguien no sabe qué formato tiene este libro. El Good Night Stories es así. Tiene a un lado la ilustración con, bueno, una quote, luego tiene todo la pieza de texto y abajo tiene, bien, los datos más importantes para, bueno, pues por la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento de esta persona y demás, ¿no? Pero este, como podéis ver en la imagen, este es un poco, no sé, es más ameno, ¿no? Porque
Está así dibujada, pues aquí tenemos a Jane Austen ahí leyendo, bueno, escribiendo, leyendo con el gatito. Y bien, tenemos muchas imágenes y es más visual, ¿no? Las piezas de texto son más reducidas, tiene bubbles también, es muy chulo. Entonces, para esta actividad os voy a comentar. La actividad en sí es una letter exchange, que si esto os interesa haremos un post porque nosotras la vamos a poner en marcha antes de que termine el trimestre. Es una letter exchange que vamos a hacer entre Celia y yo, Celia en su centro y yo en mi centro, con segundo de la ESO. Entonces, yo tengo un grupo de 20 personas, Celia tiene un grupo también de 20 personas y lo que vamos a hacer va a ser una letter exchange en la que nosotras vamos a ser las mediadoras. Entonces, hemos seleccionado 6 historias. Estos libros vienen en agrupaciones, pues Great Women Who Made History, Great Women Who Saved the Planet. Bien, en fin, vienen en bloques y podéis elegir los que más os gusten, ¿no? Entonces, Celia ha elegido 6 historias y lo que vamos a hacer aquí va a ser, hemos elegido 3 para leer en el aula y 3 para hacer la actividad de la carta, la escrita. Entonces, para que nuestros alumnos se pongan en contacto entre sí, lo que vamos a hacer va a ser, leeremos 3 historias en el aula. Por ejemplo, vamos a poner Jane Austen, Virginia Woolf y Charlotte Brontë, por ejemplo. Yo leo esas 3 historias en el aula y Celia se las envía a sus alumnos, a su grupo de estudiantes, para que escriban una pieza de writing. Entonces, en esa pieza de writing se presentarán a ellos mismos, dónde viven, un poco una descripción de ellos, lo que les gusta hacer y lo que no, para que nosotras podamos hacer el matching entre las cosas que tienen en común y luego escribirán esa pieza de texto con los 3 cuentos que yo he leído. Y luego Celia leerá otros 3 diferentes en clase, que son los que yo enviaré a mi alumnado para que haga su pieza de writing. De manera que cuando reciban la carta, pues entre los textos que hemos leído en clase, pues puedan descifrar de quién les están hablando en este caso. Y a partir de aquí, pues iniciar una letter exchange, que vayamos intercambiando cartas, pues por ejemplo, cada 2 meses y pues simplemente la ilusión de estás hablando con una persona que no conoces, que tampoco sabes nada de ella, pues en sí es guay, es muy, muy guay. Nosotras lo que vamos a hacer va a ser actuar de intermediarias porque por el tema de protección de datos y demás. Entonces, a nosotras, nuestro alumnado nos enviará las cartas, nosotras recogeremos las cartas, haremos el matching y seré yo quien se las envía a Celia y Celia quien me las envía a mí y yo quien se las entregue a mi alumnado, para que el contacto en sí sea el de la carta física, ¿no? Para la ilusión de pues tener un buzón y recibir ahí las cartas, cada uno pues tener nuestro sobre puesto en clase y cuando lleguen las cartas ir recibiéndolas poco a poco para llegar a clase pues también con esa ilusión, ¿no? Y trabajar pues diferentes mujeres que igual ni siquiera hemos conocido hasta el momento. Es muy guay, por ejemplo, el otro día mismo en segundo de la ESO, trabajando el tema de las biografías, les empecé a hablar a mi grupo de segundo sobre Virginia Woolf, una de, vamos, no diría de mis autoras favoritas, pero una de mis autoras de referencia, desde luego. Y les pregunté, ¿sabéis quién es Virginia Woolf? Y me decían, no. Y el caso es que me hizo gracia porque un alumno me dijo, no, pero seguro que sí que conoceríamos quién es su marido. Y dije, anda. Digo, mira qué gracioso. Digo, tampoco creo que le conozcáis porque tampoco es una persona, ¿no? de conocer. En este caso, yo creo que tiene su fama más que merecidísima ella sola y con su nombre, pero, jolín, me hizo muchísima gracia ese comentario porque digo, en estos casos notas que algo se está despertando y que algo está yendo muy bien. Y eran un segundo de la ESO, ya os digo. Entonces, esta es la actividad que, bueno, ya si os interesa,
desde luego lo publicaremos en nuestro perfil y además en nuestro blog. Cómo lo vamos a hacer, qué procedimiento vamos a seguir y también, como os decía, la plantilla pues para incluir algo de información y para hacer el matching, ¿no? Para que las personas que se escriban entre ellas tengan ciertos intereses en común. Bien, pasamos a tercero de la ESO. En tercero de la ESO este año he leído Five Canterbury Tales. Me hizo ilusión, en este caso lo elegí yo para el departamento y me hizo bastante ilusión leerlo y no me esperaba, la verdad, que fuera tan Five Canterbury Tales. Quiero decir, que fuera tan fiel a la realidad, ¿no? Entonces, este libro tiene un capítulo inicial, perdón, tiene un capítulo inicial en el que nos introduce la historia, cómo la historia se va a desarrollar. Es decir, nos empieza contando que nos vamos de viaje a Canterbury y pues como yo se lo decía a mi grupo, ¿no? Digo, ahí no había los móviles, no teníamos Instagram, pues lo que hacían era ir contándose historias. Además hay un capítulo de Los Simpson, que no sé si os acordáis o os gusta esto, ¿no? Pero que es total los Five Canterbury Tales, que también os puede servir para ponerlo una vez hayáis terminado el libro. Entonces tiene el capítulo inicial y luego tiene 5 cuentos. A cada cual trallísima. Yo no sé si habéis leído este libro, pero es que es una maravilla para tratar el tema de, feminismo en el aula. A la hora de examen, yo en este caso no he hecho examen, sino he hecho comprensión de texto a través de Kahoot. En nuestro blog, por ejemplo, tenemos algunos Kahoot sobre readers y estos todavía no están, pero los pondremos, los de Five Canterbury Tales, y les he metido algunas preguntas de, imaginaos que hablo de este extract, ¿qué opinas de lo que dice este? ¿Me gusta la idea? ¿No me gusta la idea? ¿Sabes? Son preguntas regaladas en el Kahoot que les hace gracia. También he introducido preguntas sobre el COVID, de, por ejemplo, hay 30 en una reunión, ¿pueden haber 30 personas en un meeting ahora mismo? Y te ponen yes o no. Es una pregunta pues regalada que cuando haces el Kahoot pues es muy, muy divertido. Pero bueno, lo que os vengo a decir, la idea que os traigo con Five Canterbury Tales es una piece of opinion about an extract. Lo podéis hacer de manera oral o lo podéis hacer de manera escrita. De manera oral da mucho más juego. De manera escrita sí que es verdad que es un proceso más detallado en el que el alumnado se puede parar, puede pensar y puede reflexionar antes de hablar. Mi recomendación es haced primero la piece of opinion en escrito y luego un debate oral. Y que además comenten otras de las maravillas que tiene este libro para comentar, ¿no? Entonces yo el que he elegido, por ejemplo, para una de las opiniones es la de When we're husband and wife, you must always be obedient. Sometimes it's going to hurt you, but you must never question me. Y Griselda, pues claro, le dice, I promise. Sí que es verdad que al final del capítulo el desenlace termina siendo, digamos, positivo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que nos dice este mensaje? Es que no hay nada más que decir. ¿Qué nos dice este mensaje? ¿Qué ven nuestros estudiantes cuando leen esto? La piece of opinion es algo que os va a resultar, yo creo que os va a resultar increíble, os va a gustar mucho leer sus opiniones y os va a resultar súper útil para luego poder crear debates, sacar de la piece of opinion diferentes comentarios que dicen entre ellos, ¿no? Y también pues podéis recopilar todas las opiniones, mostrar algunas y pues que hagamos un poco un compare and contrast, ¿no? Sacar dos opiniones que sean diferentes y con ello generar un poco de debate. Yo ahora en tercero de la ESO creo que la parte oral es muy, muy importante porque sí que es verdad que se supone que todo el tema gramatical y de vocabulario está consolidado, entonces lanzarse a la parte oral es muy guay porque es algo que les cuesta hacer, pero que una vez está en marcha resulta súper útil. Entonces, trabajar con extractos de este libro, que tiene bastantes,
nos puede resultar muy útil y no solo para una sesión, sino para varias, porque entre sus respuestas, sus comentarios, utilizar, por ejemplo, Padlet, que es una herramienta muy guay para comentar una de las historias, o el rol que tiene, no sé, por ejemplo, también la pelea que hay entre primos por una chica de la cual se enamoran porque la ven por la ventana, así, de chas, visto, ¿no? Entonces, yo en este, por ejemplo, me paré un poco y me fui a la información sobre el autor y sobre la época, ¿no? Me centré mucho en que el libro es de 1386. Hay ciertos cambios, ¿no? ¿Qué pasaría si hoy en día alguien dice eso? ¿O es que hoy en día alguien dice eso y se sigue haciendo la vista gorda, ¿no? Un poco hacer debate. Este libro es súper útil para trabajar aspectos de, de este estilo que os he comentado. Es muy, muy útil, os podéis saltar hasta las actividades incluso, pero es muy, muy guay. Y tenéis un montón de ideas. Si queréis que os dé alguna idea más, tengo bastantes más ideas, pero no quiero que se me haga tarde porque son ya -20, entonces quiero seguir con el resto de actividades, pero si queréis, nos escribís y os pasamos alguna idea más. Y luego, cuarto de la ESO. En cuarto de la ESO, pues tenemos Drácula, también otra joya. Es un libro que, bien, a mi opinión está bastante chulo, pero sí que es verdad que bien, aquí nos pasa un poco lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el papel de las mujeres en este libro? Nos pasa exactamente lo mismo que en los anteriores. Y al final es que los libros de lectura en secundaria es algo obligatorio y mucha gente decide enviarlos para leer en casa por no perder tiempo en clase con las lecturas, pero es que a mí me parece primordial, o sea, porque todo el contenido que tiene un libro, ya no de manera explícita como tal, ¿no? Pero cuando lo leemos, ¿cuáles son las ideas que se nos quedan? ¿Cuál es el plot? ¿Dónde aparecen estas mujeres, no? Si ellos no lo ven aquí, yo creo que es que algo que no se ve es como si no existiera. Entonces, a mí por eso me gusta trabajar mucho los libros, independientemente de que me guste muchísimo la literatura y que me encante la lectura en sí. Me parece esencial por esto mismo, porque los contenidos que hay en los libros que leemos o mandamos leer en casa, muchas veces dista de la realidad. Es importante poner en contexto de el autor y la época cuando fue escrito. Pero también es importante ver, pues, sus carencias, ¿no? ¿Qué necesita además? O muchas veces en qué se excede, como es el caso de Five Canterbury Tales. Bien, es un poco el pararnos en esto. Entonces, a mí se me ocurrió una tarea de speaking, que es un vídeo, y es que es Mina Plans the Complot Against Drácula. Porque una parte que leyéndolo en clase, era un cuarto de la ESO, hacia el final, esto es un poco de spoiler, pero bueno, ya sabéis de qué va el tema, van un grupo de 3 hombres a buscar a Drácula para matarlo, ¿no? Y le dicen a Mina, tú quédate ahí que ya vamos nosotros. No sé exactamente con qué palabras, pero bien, a mí se me quedó eso, ¿no? De nosotros vamos y tú te quedas en casa y nos lo cargamos y ya volvemos y ya todos tranquilos y felices. Y dije, madre mía. Y claro, mi cara en ese momento era un poema. Y les dije, pero veréis que esto es normal. Y me decían, es que vaya tela, ¿no? Ellos también se sorprendían de leer esto. Entonces, mi idea es una videotask, un speaking, en el que Mina se queda en casa porque es el cerebro pensante del complot, ¿no? Entonces, ellos lo que tienen que hacer en el vídeo es un speaking, es el complot que hace Mina. Pueden aparecer ellos mismos en el vídeo o pueden utilizar cualquier otra cosa. No sé si quieres utilizar la taza del genio de la lámpara, a mí no me importa que utilices la taza, pero que se escuche tu voz. Entonces, en este vídeo lo que están haciendo es el complot que hace Mina, digamos que sería como una tarea en vídeo para introducir dentro del capítulo, porque además cuando pasa esto, que van los 3 señores a matar a Drácula, es el final de uno de los capítulos. Estaría guay hacer un corte ahí
y entonces introducir los vídeos. Obviamente esto es una post-task, pero me refiero, si hay algún vídeo que vemos que es súper chulo y para años siguientes decimos, pues volvemos a leer el libro y le podemos dar un uso a ese vídeo, obviamente le pedimos permiso a la persona que ha creado el vídeo y si nos lo acepta, pues los años siguientes, cuando lleguemos a esto y se nos quede la misma cara de póker que se nos ha quedado este año leyendo el libro, decimos, os vamos a introducir cómo Mina planea junto con estas tres personas, con Van Helsing, Arthur y no me acuerdo cuál era el otro, cuando planea que van a ir a matar a Drácula, van a por él, ¿no? ¿Cómo lo hace? Entonces, ¿cómo lo hace ella y cuál es el plan? El plan, podéis utilizar, por ejemplo, los dados o podéis utilizar, bueno, los dados de storytelling, me refiero, no dados aleatorios. O podéis utilizar flashcards con diferentes palabras que queráis que estén dentro de los vídeos. Está guay porque podéis darles 2 o 3 palabras para que estén dentro de la idea, ¿no? Del complot que crea Mina para ir a por Drácula. Entonces, en este vídeo, ella planea el setting, dónde va a tener lugar, cómo va a ser el plan y cuál es el rol de los diferentes de las diferentes personas, bueno, Van Helsing, Arthur y el otro que no me acuerdo, que van a ir a matar a Drácula. Entonces, está guay. ¿Por qué? Porque en este momento Mina sí se queda en casa, pero ¿por qué? Porque está controlando el percal, ¿no? Como en una peli de acción que aparece alguien que está controlando. No la dejamos de lado y ya está. Le damos una voz. Y si el libro en sí no se la ha dado, se la damos nosotras, desde el aula. Por eso, insisto, importante la lectura. Y ahora, las ideas para actividad multinivel. Paro de hablar de libros, porque si no, me parece que está dando aquí una brasa terrible. Perdón, no se escucha ahora, ¿eh? Aitana. Yo no escucho a Aitana ahora, no sé si... Creo que ella tampoco me está escuchando a mí. Aitana, no te escuchamos. Ay, no. Se te ha ido un momento el sonido. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Vale, es que igual llevo mucho tiempo parada y se han desconectado los auriculares. Gracias. Sí. Bien. ¿Por dónde me he quedado? El poemario de Rupi. Cualquiera de los 3 poemarios es válido. Son poemas cortitos, increíbles y podéis darles un montón de uso, ya no solo para este taller, sino para cualquier actividad que se os ocurra. Ahora vuelve a aparecer Rupi, así que os contaré más. En este caso, elegía uno que trataba sobre la conciencia y yo lo utilicé para tratar el tema del COVID, ¿vale? Pero sobre todo el primer libro, el de Milk and Honey, que ahora mismo no lo tengo aquí, pero también lo tengo. Ese para tratar pues, el tema de las relaciones y este para tratar el tema del crecimiento personal son increíbles los dos. Podéis utilizar cualquiera de los dos. Entonces, se puede hacer un taller en el que presentamos a Rupi, a la autora en sí, y luego elegimos un poema, el que queráis. Entonces, lo que se tiene que hacer es leer el poema, entenderlo y dar una opinión. Esto, por ejemplo, para asignaturas orales es súper útil porque pues, nos va a servir para tener charlas bastante potentes, porque estos libros son muy, muy, muy potentes. En el tema, sobre todo Milk and Honey, en el tema de relaciones, porque además el libro está estructurado en 4 fases, ¿no? A partir de una ruptura muy dramática, ¿no? ¿Cuál es la posición, en este caso, pues su posición de la mujer? Hay algunos fragmentos que incluso son fuertes, pero bueno, ya os digo, hay muchos y podéis seleccionar el que más os guste para charlas. Podéis elegir incluso 4 y hacer digamos, el crecimiento. Y luego creamos nuestros poemas. En el post veréis que está basado en un vídeo, es un vídeo de un profe, creo que es de primaria,
de Inglaterra en el que explica cómo crear un poema. Y es divertidísimo, porque a la vez que lo estás viendo, vas creando tu propio poema. Y luego nosotros, por ejemplo, lo que hicimos, después de entender el poema sobre la responsabilidad de las personas, vimos este vídeo y cada uno creamos nuestro poema. Y luego hicimos un concurso y salieron los mejores poemas y fue súper guay. Además, este lo hice en cuarentena porque para hacerlo desde casa es muy guay también. Y si tenéis cursos semipresenciales lo podéis utilizar. Dais a conocer a Rupi y su obra tiene una perspectiva feminista muy, 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 muy guay. Os lo recomiendo muchísimo para talleres de poesía o para cualquier otro tipo de actividad. Relacionado viene el proyecto Cross Curricular, que no sé ahora cómo se dice, del 25 de noviembre. Este es un proyecto que ha hecho Celia tanto este año como el año pasado y súper chulo porque además se coordinó con la profesora de plástica y con la profesora de castellano de su centro para hacer un combo. Y el resultado, ahora os voy a enseñar algunos ejemplos, ha sido espectacular. Utilizaron poemas de Rupi, bueno, un poema de Rupi en concreto, The Blue Sky de Toni Morrison y The Woman Who hay un error, perdón, Walked into Doors. Entonces, ellas lo que hacían era dar información sobre el plot, sobre de lo que va la historia, daban información también sobre las autoras y contaban de nuevo el cuento. En este caso, estos fragmentos incluyen violencia, ¿no? Se trata el tema de la violencia de género, porque es algo que, pues, aunque estemos en secundaria, no hay que dejar de lado para más adelante, porque es que es algo que se empieza a sufrir de una manera no estricta como lo solemos pensar, pero de una manera indirecta desde etapas muy jóvenes. Entonces, ellas lo que hacían era dar esta información, conocer un poco a las autoras y a las obras y luego volver a contar el cuento, pero eliminando la violencia. Y luego, esto era en grupos, entonces utilizaban diferentes roles, por ejemplo, el que contra el tiempo, motivator, facilitator, cada persona tiene un rol diferente y con estos roles, pues lo que hacen es que el trabajo en grupo sea efectivo y esto se ponderaba en la nota media de lo que viene siendo el project. Celia me ha pasado algunas imágenes que os dejo aquí. Este es, por ejemplo, el ejemplo de Rupi, que tiene, bueno, ya podéis ver que pues es como tipo una story de Instagram. Esto lo enseñas en un aula y ¡vamos! Es el subidón máximo. ¿Tienes Instagram? ¿Usas Instagram? Pues sí. Y tú vas a hacer un trabajo súper guay utilizando stories de Instagram, ¿no? Entonces es como con la ilustración por aquí detrás. Y bien, este es uno de los ejemplos. Luego estos de Roddy Doyle, este es de The Woman Who Walked into Doors. Este, por ejemplo, lo hizo con bachiller artístico, por eso los dibujos estas ilustraciones son lo que son, no, digamos, no es un moco de pavo, ¿no? No es cualquier dibujo. Aquí está el texto escrito de nuevo y la ilustración. Son chulísimos, yo no sé qué os parecen, pero son muy, muy chulos. Y luego, pues, por ejemplo, algunas de las ilustraciones que me pasó de Toni Morrison, que también tienen su cuento vuelto a contar otra vez. Esto está en nuestro perfil, lo podéis encontrar. Además, Celia lo compartió el día del 25N. No sé si lo pusisteis en práctica, pero bueno, también es una cosa que podéis utilizar en el 25N o en el 8 de marzo, pero, insisto, siempre es un buen momento para hacer este tipo de actividades. Bien, luego en tema vocabulario, me he dado cuenta que los libros, pues bueno, pues los libros de inglés son los reyes de los estereotipos muchas veces. Sí que es verdad que están cambiando en muchos aspectos, pero pues el otro día leyendo un texto en primero de la ESO, Johnny Depp is an excellent actor y Penélope Cruz is a beautiful actress. Pues bueno, pues sí, pero es que ahí ya los estereotipos y encasquetar a las personas en lo que se les encasqueta, pues no es lo que a mí más me gusta. Entonces, pues cuando se trabaja con el vocabulario, a mí me gusta, supone una faena, pero me gusta escribir descripciones de personas. Y entonces lo que hacemos es hacerlo sin estereotipos, vale, sí, una persona a tu
a tu juicio puede ser guapa, pues sí, no quiero decir que dejes de decirlo, ¿no? Pero que, pues, por ejemplo, invirtiendo los factores, en este caso sí que alteramos el producto. Si es an excellent actress, si es a beautiful actress, pues bueno, igual damos importancia a unas cosas primero que a las otras. Pero bueno, en este caso a mí me gusta hacer descripciones, no tanto centrándome en el físico y demás, porque, pues, no sé, creo que es meterse en un pantano donde yo todavía no sé nadar. Entonces yo voy a las cosas y hechos reales que son lo que son, ¿no? Y me gusta mucho centrarme en el tema, pues, intelectual de la persona y demás. Entonces, si una persona tiene los ojos marrones y otra persona los tiene azules, vale, yo puedo considerar que los ojos azules son preciosos, pero bueno, no tengo por qué dar mi juicio personal, ¿no? Entonces, lo que hago es una descripción física de lo que veo como tal y luego de lo que sé sobre la persona. Y entonces, lo que me gusta hacer es leerlo muy despacito y entonces es una describe and imagine, dibujas a la persona, pero sin utilizar el género. Yo lo que les explico es que cuando no quiero referirme a género, ni a he ni a she, uso they, que lo suelo utilizar un montón, no solo en esta tarea. Entonces digo, they have green eyes, they have no sé qué, o they are excellent actor or actress. Y a ver cuál es el dibujo. ¿Y por qué lo has dibujado así? ¿No? Y entonces introducir en este caso en cursos de, a mí me gusta primero de la ESO, un poco una charlita. ¿Por qué has dibujado esto? ¿No? ¿Y por qué, pues, por ejemplo, después de la lectura del libro, por qué crees que en el libro han puesto esto y no aquello? Entonces, introducir un poco una charla, pero sobre todo el tema del dibujar, porque además en primero de la ESO se lo pasan pipa con estas actividades. Están trabajando la comprensión oral de una manera, pues prácticamente que es una diversión. Están dibujando y luego pues lo pueden pintar y demás mientras lo vamos haciendo y luego muestran los resultados. Es verdad que muchas veces describes a una persona y es que te la dibujan como lo ven en las series o en los dibujos, ¿no? Tú describes a una princesa y la princesa es rubia con el pelo largo, estupenda y divina de la muerte. Elsa, no es la Fiona, ¿no? Entonces, es para tratar ya no solo esto, sino también los estereotipos y luego que igual, pues, hablas de familia real, ¿no? Igual uno te dibuja un príncipe que te dibuja una princesa con la misma descripción. Y entonces aquí es donde entra el tema de la charla. Esto está muy guay y os lo recomiendo un montón. Luego, sobre Kamala Harris, la nueva vicepresidenta de Estados Unidos, hice unas diapositivas que Celia me dijo, compártelas. Y pues a mí se me olvidó compartirlas. Y la verdad que no las compartí porque ya no sabía si era de utilidad para vosotras. Y dije, bueno, es que yo es una actividad que hice el mismo domingo de las elecciones para el siguiente lunes trabajarlo en clase. Porque es que consideraba que era necesario hablar de esto en una sesión. Entonces, tengo dos diapositivas, una de ellas la versión corta y otra de ellas la versión larga. Yo las divido en primer ciclo y segundo ciclo, porque una de ellas tiene un vocabulario más tocho, ¿no? Así tipo nivel B2 y demás, porque es coloquial, y la otra pues no tiene esta parte. Pero bueno, consideré que era muy importante hablar de Kamala, porque es la primera vicepresidenta de Estados Unidos. Les enseñé una ilustración que había, bueno, la vi por internet, ¿no? Que era como un texto de WhatsApp que ponía Presidents of the US over history y salían un montón del señor con el pelo blanco, este icono de WhatsApp, salía pues eso, un montón de veces, salía 47 veces y luego salía Vice Presidents of the US over history, salía 46 veces el mismo señor del pelo blanco y luego salía la chica morenita con las coletas, ¿no? Y entonces ya les dije, ¿qué esto es lo que os quiere decir? Pues me decían, pues que todos los presidentes de Estados Unidos son unos viejos. Y yo, madre mía. Entonces, bueno, pues a partir de aquí iniciar un poco el debate y luego les presentaba algo de información para que la conozcan. No se pretende que ya la conozcan, sino que a través de la actividad conozcan a Kamala, que conozcan sus orígenes y que conozcan, bueno, un poquito sobre ella. Ya que es la nueva vicepresidenta, yo lo digo, es de uno de los países más importantes en nuestra materia, en este caso, ¿no? No es que haya otros países que tienen vicepresidentas, pues sí, pero en este caso es importante porque los Estados Unidos, aparte de ser un país importante para nosotros, de habla inglesa, también lo es
para digamos, las potencias mundiales. Entonces, empezamos un brainstorming sobre esto, sobre lo que sabían de ella, un poco intuitivo, pues de dónde era su madre, también trabajamos nuevo vocabulario, de dónde era su padre, dónde empezó a ser senadora y demás. Y luego, a ver que me acuerde bien, que me acuerde. Vale, sí, les daba vocabulario porque les puse el trozo os aparece en el PowerPoint, está el vídeo del speech inicial que hizo el día que ganó las elecciones. Entonces, aparece el trozo hablando de que ella no va a ser la primera mujer en esa oficina a partir de ahora, y a partir de ahí, pues bueno, vimos unos 3 minutos así en las que le hice algunas preguntas de oral comprehension y luego algo de vocabulario para que lo llegaran a entender. Además, esto, por ejemplo, lo tratamos también con el tema de, bueno, hay una frase al final del PowerPoint en el que dice que cada persona pues debe ser como ella es, y que si crees en lo que haces y estás determinado a lo que haces, pues puedes conseguir tus sueños y que las personas que te rodean pues te van a aplaudir en cada paso que tomes en el camino. Y en este caso pues hablamos del tema del chico que se llama Miquel, el tema de lo de las faldas del 4 de noviembre, que fue un movimiento súper guay que surgió a partir de Instagram, de cómo pues al final las personas juzgamos a partir de estereotipos, de cómo, por ejemplo, que piensa una abuela, en este caso de ver a una mujer dirigiendo a un país, ¿no? Que salían anécdotas bastante chulas a partir de esto. No era de, ¿vosotros qué pensáis? Y alguien pues comentaba, pues es que mi abuela dice que pues no debería estar ella ahí. Y yo, claro, te quedas alucinando, pero te da en sí un boost para hacer charla, hacer debate y, en fin, conocer las ideas y trabajar las ideas de nuestro alumnado desde una perspectiva del respeto, desde una perspectiva feminista y desde una perspectiva de igualdad en todos los sentidos. Entonces, por último, habréis visto nuestra publicación, porque es que se nos está acabando ya el tiempo, los debate parties, si la habéis visto, y si no la tenéis, es la última publicación en la que, nada, os traigo ideas de diferentes roles para darles a las personas que participen y tareas que hacer mientras el speaking esté en marcha. No mientras no hablas, estás mirando al techo, no, estás también participando. Flashcards en las que pues se trata el tema, pues por ejemplo, podemos utilizar las de Misariadi o cualquier otra actividad, o mismo, por ejemplo, coger una de las historias de Rupi, leerla y a partir de ahí hacer flashcards para hacer un debate en la que hay una persona que esté a favor, otra en contra, darles una tarjeta de opinión con opiniones que sean fuertes, porque es que son reales al final estas opiniones. O sea, son opiniones de la calle, pero opiniones que es que se llegan a escuchar, y nosotras en clase lo tenemos que trabajar, es que es una necesidad, y que a partir de ahí se genera un debate. Tú tienes una tarjeta y tienes que opinar sobre ella pues durante 1 minuto, pues entertainment, jobs, no los puestos de trabajo, aquí me podría alargar bastante más, pero bueno, pues los puestos de poder, las mujeres y demás. Aquí tenéis el tema del debate. Y nada, muchísimas gracias por la atención, y sí que me gustaría saber si hay alguna pregunta, porque ya se nos acaba el tiempo, y responderla. Aitana, he apuntado un par de preguntas que sí que han hecho. Vale. Una de ellas era el cuento este que has enseñado al principio de cuentos para niñas rebeldes para antes de ir a dormir, si también lo recomiendas para primaria. Sí, totalmente. O sea, se puede adaptar, se trata el vocabulario, pero yo sí que lo utilizaría en primaria. Es muy asequible. Otra pregunta era, ¿qué te parece introducir capítulos de series o películas animadas que pueden llamar la atención de los alumnos para luego compartir de forma oral y grupal y al mismo tiempo evaluar? Genial. Además, pues por ejemplo, en este caso, si son capítulos, a ver, Netflix no, pero por ejemplo, con YouTube, yo muchas veces lo que hago es que cojo un vídeo y con el puzzle, que no sé si conocéis la aplicación, le cojo y le meto preguntas. Y además ya no solo es que se trabaja en el aula, sino que lo puedes enviar para casa. Y es algo que está muy guay. En esta misma pregunta decían, Los Simpson, la gran mayoría de los alumnos está familiarizado con la serie. ¿Consideras pues que es buena idea? Sí.
Aunque me sorprende bueno, que mi alumnado este año en primero de la ESO no los conocen. Se los puse en una imagen para describir y no sabían quién era, solo conocían a Homer. Pero sí, lo veo buena idea. Igual que series, cortos, es muy buena idea. Pasa que sí que es verdad que me he querido centrar en tema de literatura, pero es una idea genial. Y por último, dicen, al hablar de los poemas de Rupi, que los alumnos creaban su poema y tal, has comentado que había algún vídeo que a la vez que lo veías iban creando su propio poema. ¿Puede ser que hayas comentado esto del vídeo? Preguntan. Sí. Pero la pregunta exacta es si lo he ¿Cuál comentado. era ese vídeo? ¿Cuál era el vídeo? El vídeo, vale, sí, ya está, ya, pies en la tierra. El vídeo lo tengo en una publicación, la tenemos en el perfil, que se llama Poetry Writing, es una imagen así como rosita. Si queréis lo comparto porque lo tenemos en el blog. Y el vídeo está insertado, porque es que el nombre del vídeo ahora mismo lo tengo que buscar, pero os lo pongo en stories, más que nada por no ponerme ahora aquí a buscar y estarme 5 minutos buscando. Sí. Ha habido algunos otros comentarios así más privados que he redirigido a vuestra cuenta, a la tuya y a la de Celia, que directamente, pues si tienen alguna duda o algo, pues pueden escribiros directamente a Creatarials. Vale. Y por nuestra parte, pues Aitana, muchísimas gracias. Es un tema súper interesante que se debe tratar siempre en cualquier asignatura y no solo el 25 de noviembre o el 8 de marzo. Correcto. Y que siempre desde una mirada de espíritu crítico, que es tan importante esto. Así es. Muchísimas gracias y nos vemos por las redes. Igual, Dios. Hasta ahora, merci. Hasta ahora, gracias.